Ya 1 de marzo a las 20:44 de la noche iniciamos nuestra cuarta conferencia donde vamos a trabajar actividad número 4. Recuerden que esta unidad temática número 4 estamos de la semana, desde la última semana, desde el 1 al 6. ¿Sí? 1 a 6 de marzo vamos a trabajar. ¿Que hasta cuándo se pueden subir evidencias? ¿Cuándo es la fecha máxima para hacer El el 10, montaje pero de se debe evidencia? realizar hasta el 6, porque después del 6 ya no se puede corregir ni Correcto. hacer edición. El 6 de marzo a las 23:59 será la fecha máxima para que montemos todas las evidencias. Entonces todavía tenemos tiempo, una semanita para trabajar todas las actividades que tengamos pendientes. Tengo pendiente publicarles cuándo va a ser la actividad de cierre y ya con eso pues le damos por finalizar el curso. Bueno, en este momento voy a presentarles mi pantalla. Habíamos quedado de repasar los pasos del protocolo y si teníamos dudas, pues la intención era revisarlas, ¿sí? ¿Cómo nos fue? ¿Alcanzaron a revisar el protocolo? ¿No lo revisaron? ¿De la semana de ahorita o de la semana anterior, jefe? Finalizando semana 3, los últimos pasos del protocolo. Ah, sí, señora, pues es como la normativa vigente, ¿no? Como las rutinas, como el modelo a seguir, los pasos que se deben hacer para darle una orientación segura a las víctimas de violencia sexual, dependiendo qué tipo de violencia sexual han sido víctimas y cómo es el debido proceso que como profesional que debemos hacer ante eso. Entonces, que primero la orientación, que todo el tema por psicología, que si está en embarazo, todo el tema de las pruebas de VIH-Sida, sacarle todo el tema de los exámenes, siempre se debe verificar todo ese tema. Y siempre primordialmente pues sacar todos los exámenes necesarios y toda la orientación necesaria para, pues, primordialmente la salud del paciente y el bienestar de la paciente. Listo, Luisa, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Luisa. Bueno, entonces partiendo de lo que Luisa nos ha proyectado, entonces vamos a revisar qué tenemos nosotros planteado para esta sesión, ¿cierto? Entonces vamos a dar inicio revisando nuestro curso, ¿cierto? Aquí al revisar nuestro curso vamos a ver las actividades que tenemos para la semana número 4 para que nos queden bien claras las actividades que vamos a desarrollar. Entonces descargamos nuestro cronograma de actividades. Y aquí tenemos la actividad de la semana 4, ¿cierto? La unidad temática número 4 está relacionada con todo lo que es la activación de los procesos intersectoriales. Para ello tenemos entonces 3 actividades para desarrollar en esta semana. Es un foro, ¿cierto? Una actividad de desempeño, un foro temático en donde vamos a hablar acerca de cómo vamos a contextualizar directamente un caso para la atención a víctimas de violencia sexual. Tenemos una actividad de conocimiento que es una evaluación acerca de todos los procesos intersectoriales y tenemos una actividad de producto en donde vamos a revisar una evidencia, ¿cierto? La tenemos que ejecutar sobre la gestión de procesos intersectoriales. Recordar entonces la fecha límite de evidencias, aquí como se muestra en pantalla, el 6 de marzo del 2025 a las 23:59. Sí, es muy importante que tengamos claras estas fechas para que sepamos cómo va a ser el desarrollo de nuestra semana. Entonces voy a dirigirme a la unidad temática número 4, ¿cierto? A esa actividad para que ustedes puedan ver de dónde van a descargar el material, cuál es el caso que vamos a desarrollar para el foro.
¿cierto? Entonces ustedes dan clic ahí, ¿cierto? Descargamos la guía de aprendizaje número 4. Aquí pueden ver la guía. Sí, señora. Perfecto. Entonces, esta es nuestra guía de aprendizaje. Nuestro resultado, último resultado objetivo que vamos a trazarnos para esta semana es activar los procesos para el restablecimiento de los derechos de las víctimas de violencias sexuales, teniendo en cuenta la intersectorialidad. Aquí nos presentan como una reflexión inicial. Y es muy importante que nosotros reflexionemos acerca de cómo podemos lograr una adecuada implementación de los procesos y procedimientos intersectoriales en cada uno de los lugares donde nosotros vivimos. ¿Sí? Esto solamente es para que nosotros analicemos. La actividad de enviar, ¿cierto? Entonces vamos a tener, aquí voy a resaltar, ¿cierto? El foro de contextualización. Aquí este foro, entonces vamos a revisar el caso que nos proponen. Entonces aquí vamos a participar de esta actividad temática en donde vamos a leer el siguiente caso y con respecto al caso vamos a resolver unos interrogantes. Entonces voy a ampliarlo un poquito para que ustedes me colaboren haciendo la lectura. Aquí empecemos, por favor, cualquiera haciendo la lectura. Jefe, si quiere le colaboro yo. ¿Listo? Sí, El otro señora. perfil que tengo de Alexandra soy yo misma, pero es del computador. Listo. Tranquila. Dice, me llamo Bruna, tengo 13 años de edad y vivo en un pueblo muy pequeño. Acá está la alcaldía y la escuela a la cual no he podido volver. El comisario, el puesto de salud, el cura y el policía. Mi mamá está enojada porque me ha visto más gorda y a cada rato dice, ojalá que usted no esté embarazada, porque ahora sí va a saber cómo es de bueno criar hijos. Eso me tiene muy preocupada, pues yo le pregunté a Marlene que hace poco estaba embarazada, cómo era y qué sentía, y creo que yo tengo lo mismo. Eso debió ser una de las veces que Chepe, el compañero de mi mamá, me hizo cosas incómodas. No me gustan, pero él me encierra en el baño y me amenaza con que si le cuento a mi mamá, hace que me manden lejos y no vuelve a darle plata a mi mamá para mis hermanos. Me siento muy mal. Ya no tengo ganas de salir. Yo no quiero tener hijos. Me gustaría volver a estudiar. No sé a dónde ir ni a quién acudir. Y además, mi mamá nunca va a dejar a Chepe, porque no quiere repetir la pobreza en que vivimos cuando papá murió. Voy a arriesgarme a ir al centro de salud para saber qué tengo y qué debo hacer. Solo espero que no le cuenten a mi mamá. Perfecto. Déjame, voy a bajar las preguntas orientadoras y vamos a dar lectura a las preguntas. ¿También la leo, jefe? Sí, señora, por favor. Ok. Primera pregunta. Bruna, que no sabe qué hacer frente a lo que está sucediendo, acude al puesto de salud para recibir orientación. ¿Cuál sería su gestión sobre este particular? La segunda pregunta es, evidencia las instituciones que tienen competencia para atender este caso. Y la tercera es, ¿cuál sería la ruta de atención para Bruna y qué acciones se realizarían? Perfecto. Entonces, con respecto al caso, ¿cierto? Nosotros ya conocemos todo el protocolo de abordaje, ¿cierto? Entonces, si yo ingreso a los pasos, es muy importante que situemos a Bruna y el caso de Bruna dentro del modelo de atención, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de que vamos a revisar qué pasa con Bruna, ¿cierto? Desde que se acerca o acude a la institución de salud,
¿Y qué sería lo que nosotros esperamos que ocurra con ella? ¿Cierto? Ya conociendo obviamente cada uno del paso a paso, ¿sí? Con respecto a ese paso a paso nos hace falta reforzar algo para poder hacer semana 4, ¿sí? Del paso 6 yo traté de extractarles lo más importante para que pues ustedes tengan como claras las actividades que vamos a desarrollar. Ya habíamos trabajado hasta el paso número 5. Entonces, aquí en el paso 6, nosotros vamos a asegurarnos de la profilaxis para las infecciones de transmisión sexual. ¿Sí? Entonces, es muy importante que nosotros apliquemos la profilaxis para hepatitis B mediante el inicio o complemento de los esquemas vacunales. Entonces, es muy importante que recordemos que las EPS tienen la obligación de proveer la vacuna contra hepatitis B a los pacientes víctimas de violencia sexual. Si no tenemos, ¿cierto? Entonces es revisar la disponibilidad de gamaglobulina antihepatitis B. ¿Sí? Lo ideal sería es que tengamos presente que la vacuna siempre es obligatoria. Recordar también que debemos revisar el estado pues, de inmunización de esa persona. Si yo tengo obviamente el carnet, pues sería ideal que yo lo pudiera revisar, pero no es camisa de fuerza para no administrar vacunas. Entonces, eso debe quedar claro para todos nosotros, que debemos revisar, claro, cómo estuvo la inmunidad de la persona, ¿cierto? Esa inmunización previa que tenemos, que no tenemos, cuántas le faltan o si tiene esquema completo, ¿sí? Y si no, esto no puede ser camisa de fuerza. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos negar la administración de la vacuna, ¿sí? Entonces, hace parte importante que nosotros conozcamos los antecedentes vacunales de la víctima, ¿cierto? Pero no es camisa de fuerza para no administrar. Sí, entonces eso debe estar muy claro para todos nosotros porque recordemos que, ¿qué nos dice la norma? La vacuna siempre es obligatoria. Eso debe quedar claro. Otra de las recomendaciones es cuando nosotros estamos hablando de la profilaxis para el HIV, ¿cierto? Cuando se hace esa primera consulta inicial, entonces es una de las condiciones importantes es que no se deben generar retrasos. Si es inaceptable el hecho de que yo tenga un retraso tanto para la prescripción, ¿cierto? Como para el suministro de la profilaxis. De recordar que siempre la profilaxis va a tener unas indicaciones, ¿cierto? Por eso tenemos médicos haciendo parte del equipo para que pues revisen toda la parte de diagnóstico, ¿cierto? De qué fue lo que sucedió y ellos son los encargados de indicarnos la profilaxis como tal. Sí, recordemos que nosotros damos tratamiento con medicamentos antirretrovirales, que esos son los que nosotros utilizamos y que no puede ser camisa de fuerza el hecho de no tener en este momento la prueba de HIV, ¿cierto? Entonces es muy importante que nosotros sepamos que pues lo ideal es que yo arranque antes de las 72 horas de iniciar esa agresión sexual, entonces que pues yo tenga la profilaxis antiinfecciosa. Sí es muy importante que también sepamos cuáles serían las indicaciones y asimismo recordar entonces que tenemos el inicio antes de las 72 o puedo llegar a tener personitas, ¿cierto? Que no tengan contacto con nosotros antes de las 72, sino que luego de las 72 horas. Entonces el médico, ¿qué va a hacer? Va a revisar obviamente cada una de las pruebas diagnósticas que necesite, va a evaluar todo lo que es el riesgo de exposición, ¿cierto? Y con eso ya él nos va a determinar la necesidad o no de hacer la profilaxis para HIV. Sí, recordemos que un riesgo inherente es el hecho de que se tenga exposición, obviamente, a vagina, ¿cierto? A recto, esas cosas, cuando yo tengo contacto sin protección, ¿cierto? Con sangre, con semen, con las secreciones vaginales, secreciones rectales, pues ahí voy a tener
el riesgo ahí latente, ¿cierto? O más aún cuando de pronto nosotros sabemos que esa persona está infectada por HIV, ¿sí? Tendríamos que revisar también dentro del contexto del caso, si, por ejemplo, si no conocemos quién es el agresor, pero sospechamos que de pronto el agresor pueda, ¿sí?, estar infectado, entonces el médico ya dictaminará la importancia de iniciar esa profilaxis anti-HIV, ¿cierto? Entonces el manejo lo damos con antirretrovirales, el médico ya indicará según protocolo y según indicación cuando vamos a arrancar la toma, y la institución debe garantizar tener ese tratamiento para iniciarlo de manera oportuna. Otra de las cosas importantes es que debemos tener claro también que nosotros damos todo lo que es las medidas anticoncepción, ¿cierto? Nosotros trabajamos de la mano con todo lo que es anticoncepción de emergencia, entonces se utiliza obviamente productos farmacéuticos encaminados a la línea hormonal, ¿cierto? Entonces lo ideal es que se consulte dentro de las primeras 72 horas para poder recibir todo lo que es el manejo de la anticoncepción de emergencia. Sí, esta anticoncepción de emergencia no debe estar a la espera de ningún resultado paraclínico, ¿cierto? Sino que si yo ya sé, obviamente, que la persona pues estuvo en riesgo, ¿sí? Entonces no se puede negar la atención. Otra de las cosas importantes es que existen métodos combinados en donde se utilizan medicamentos hormonales duales, ¿cierto? Entonces en la guía nos nombran que podemos tener el levonorgestrel, ¿cierto? Y el etilminestradiol. Y esto lo ideal es que pues estén dentro de las 72 horas, ¿cierto? De haberse presentado obviamente el acto sexual sin protección. Asimismo, entonces nosotros también podemos tener esas personitas que hacen la consulta, pero ya no están dentro de las primeras 72 horas, sino que están dentro de las 72, es decir, desde el momento de hora 73 hasta las 120 horas. Entonces, la norma también nos dice entonces que se puede hacer una anticoncepción de emergencia con un dispositivo intrauterino, siempre y cuando se cumplan unos criterios. Cierto, esos criterios están enmarcados en la resolución 769 de 2008. Y eso lo tendrían que revisar obviamente el médico, porque pues obviamente ellos hacen parte de la dirección de todo lo que se va a hacer con la persona. Entonces debemos tener el aval. Y obviamente quien pone el dispositivo pues debe ser la persona idónea y experta para hacer la inserción. Otra de las cosas importantes que debemos tener en cuenta y que nos lo nombra la guía es que esa víctima de violencia sexual debe recibir, ¿cierto?, primeros auxilios psicológicos que los podemos brindar cualquiera de nosotros, ¿cierto?, que haga parte del equipo de salud, pese a que no seamos en este momento equipo especializado de salud mental, ¿cierto? Psicólogo, psiquiatra, pero sí tenemos todas las herramientas para poder ir preparando el terreno, ¿cierto? Ir explicando, ir abordando, ir minimizando los temores, permitiendo que esa personita sienta confianza con el equipo y se dé una relación más terapéutica. Entonces nosotros hacemos ese primer abordaje. Recordar también entonces que nosotros dentro del equipo siempre vamos a tener psicólogo y psiquiatra, ¿sí? Psiquiatra en el caso de que la persona esté en condiciones de autoagresión o de heteroagresión, quienes nos apoyarán con el manejo farmacológico en el caso de que se requiera, ¿cierto? Con lorazepam, haloperidol, dependiendo de la situación como se encuentre. Otra de las cosas importantes para recordar es que siempre todo evento de violencia sexual es una urgencia médica, que no se pueden prestar restricciones, no se deben presentar.
¿cierto? Independiente del tipo de aseguradora que yo tenga, independiente del nivel de complejidad de la situación, no se puede negar la atención, ¿cierto? Entonces, eso nos debe quedar claros absolutamente a todos. Hasta aquí, ¿cómo va? Bien, jefe. Perfecto. Otra de las cosas importantes que debemos repasar es que siempre que nosotros tenemos a una persona víctima de violencia sexual, esa persona no queda a la deriva, ¿cierto? Ella debe quedar vinculada, ¿cierto? A unas consultas de control. Lo normal es que las consultas tengan periodicidad de 2 semanas, 4 semanas, 3 meses, 6 meses y 12 meses. ¿Qué es lo que esperamos en estos seguimientos, cierto? En estas consultas. Entonces, que yo revise, listo, cómo le fue con los paraclínicos que tuviese indicados, cómo les fue con los procedimientos, cómo va con las interconsultas que se han solicitado, ¿sí? Y obviamente lo ideal es que se dé esa atención integral. ¿Sí? Entonces, por eso deben quedar vinculadas a todas estas citas de control. Otra de las actividades de nosotros dentro del equipo es que si quizá, ejemplo, la persona se pierde o se extravía dentro del proceso, pues la idea es que nosotros hagamos búsqueda activa de esa persona y que logremos que no se pierda, que complete obviamente todo el ciclo de atención para evitar problemas a futuro. Otra de las recomendaciones es que dentro del modelo, ¿cierto? Lo ideal es que cada uno de nosotros conozca cuáles son los entes, ¿cierto? Intersectoriales que hacen parte dentro del modelo de atención para poder identificar cuándo activarlos, en qué momento hacer la activación. Sí, eso debe ser claro para nosotros. Entonces, recordar que si se trata de una víctima menor de 18 años, ¿cierto? Vamos a hacer nosotros el contacto con el ICBF, ¿cierto? Entonces, nosotros lo hacemos en cabeza, el defensor de familia del ICBF. Entonces, otra de las condiciones importantes es que si se trata de una víctima mujer adulta, pues es muy importante que yo active la ruta de protección mediante la comisaría de familia, ¿sí? Otra de las recomendaciones importantes es que aquí arriba hablamos de la línea de protección, ¿cierto? Pero también tenemos una línea que es la línea de justicia, ¿cierto? Una activación intersectorial que se llama justicia, en donde yo puedo hacer la notificación directamente en la policía, en la fiscalía, en la SIJIN, ¿cierto? Yo como institución de salud puedo hacer toda esta activación en el caso de que se presente un momento, ¿cierto? De violencia sexual. Entonces, eso es muy importante. Aquí en esta imagen que ustedes la tienen dentro de su material, relevante para recordar que nosotros tenemos que toda víctima de violencia sexual requiere atención médica de urgencia, acciones de protección, iniciar el proceso de acceso a la justicia, independiente del sitio, ¿cierto?, en el que hubiese ocurrido el hecho, ¿cierto? Y el tiempo que hubiese transcurrido desde el evento de violencia. Sí, estos pasos deben quedar claros para todos nosotros. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda? No, señora. ¿Estamos claras con las actividades a desarrollar? Perfecto. Entonces, recordar, en primera medida, vamos a hacer el análisis del caso, ¿cierto? El caso de Bruna, en donde vamos a leer el caso nuevamente cada uno de nosotros, ¿cierto? Y resuelve las preguntas orientadoras. Así también, entonces, como segunda actividad, obviamente tenemos que leer el material que yo ahorita nuevamente lo voy a enviar al grupo de WhatsApp, ¿cierto? El material que tenemos de
actividad número 4, ¿cierto? Un módulo que tenemos para descargar. Si yo se los descargué, yo se los envío ahorita, ¿cierto? Y de ahí hacemos la lectura para poder presentar la evaluación, que sería la segunda actividad. Y nuestra tercera actividad, entonces, estaría enfocada, y aquí permítanme, voy a mostrarles, en este documento, ¿cierto? La gestión de procesos intersectoriales. Entonces, para poder realizar, ¿cierto? Esta actividad es muy importante que nosotros sepamos cuáles son las acciones, ¿cierto? Que realizan cada uno de los entes cuando nosotros activamos un caso de violencia sexual. ¿Sí? Y para esto, entonces, nosotros podemos trabajar directamente con el material formativo. ¿Sí? El material formativo nos va diciendo qué actividades son las que debemos hacer, ¿cierto? ¿Y yo qué hago? Pues comparar dentro de mi lugar, ejemplo de trabajo, dentro de mi comunidad, ¿cierto? ¿Qué acciones podría yo desarrollar para así tener una mejor atención de las víctimas de violencia sexual? Entonces, miren que es súper sencillo, ¿cierto? Yo lo puedo hacer, entonces, ejemplo, tomando la activación de la ruta por parte del sistema de protección, ¿cierto? Entonces yo digo, si es menor de 18, entonces yo voy a activar, ¿cierto? El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Si es mayor de 18, entonces yo voy a trabajar directamente con lo que es la comisaría. Si es el ente, la activación de la ruta de justicia, pues yo lo puedo hacer desde diferentes maneras, la policía, la fiscalía, ¿cierto? Entonces, mire que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y para poder hacer esta actividad, ¿cierto? Es muy importante leer la cartilla que yo les voy a mandar de material de formación. Y con eso, muy claro, muy sencillo, ¿cierto? Entonces nosotros podríamos describir cuáles serían esas acciones que yo haría para poder mejorar ese proceso de atención. ¿Está clara la actividad a desarrollar? Sí, señora. Perfecto. ¿Alguna duda hasta acá? ¿O todo bien? ¿Todo bien? Perfecto. Listo. Entonces, chicos, yo les voy a publicar nuevamente cuándo sería nuestro último encuentro, ¿cierto? La actividad del cierre, para que ustedes sepan cómo van con las notas, cuándo terminar de revisarlas, ¿cierto? Para que ustedes vayan mirando a ver cómo vamos con las actividades. Si ustedes se dan cuenta, ahí ya pueden ver, ir viendo en calificaciones, ¿cierto? ¿Qué actividades ya tienen aprobadas? Las otras actividades, si están enviadas, no se preocupen que yo las voy revisando y les voy dando ahí los comentarios. Si hay alguna actividad que esté pendiente alrededor del 6, ¿cierto? Entonces recordar que tenemos hasta las 23:59 para subir las evidencias. No siendo más por esta noche, entonces ya los dejo descansar. Dios mediante, nos vemos en la última reunión para hacer el cierre de la actividad. Tranquila, no te preocupes que yo entiendo. Igual yo tampoco es que tenga mucha voz, diga. Entonces, no se preocupen que todavía hay tiempo de hacer las actividades. Tenemos de aquí hasta el 6. Si les faltan actividades, aprovechen y háganlas. Si tienen dudas, recuerden que ustedes, yo todo el tiempo me comunico con ustedes por correo, por el grupo de WhatsApp, ¿cierto? Por la plataforma, a través del chat. Entonces, debemos estar muy pendientes porque pues ya queda poquito para culminar con el proceso y obviamente tener nuestro certificado, que es lo que nos interesa. Listo, entonces linda noche para todos, bendiciones, que descansen y que tengan lindo fin de semana. Listo, jefe. Vale. Muchas gracias. Bendiciones para todos.
Bueno, y que te estés muy mejores. bien. Amén, gracias. Linda noche.